Bienvenido a Detrás del Letrero, el podcast de Emilio Martínez de Keller Williams Premier. Aquí levantamos el telón para mostrarte lo que realmente sucede en el mundo inmobiliario. Con la ayuda de la inteligencia artificial, transformamos los artículos de mi blog en conversaciones claras y prácticas para que entiendas cómo vender, comprar o invertir de manera inteligente en la Ciudad de México. Porque detrás de cada letrero hay una historia, una estrategia y una oportunidad. Comenzamos. ¿Estás por rentar tu propiedad y crees que hacerlo solo es buena idea? Tal vez quieras escuchar esto primero. En este episodio de Detrás del Letrero, te cuento el caso de un propietario en la Narvarte que intentó rentar sin asesoría, con un contrato bajado de internet y sin revisar bien al inquilino. Y terminó meses sin recibir renta y con muchos dolores de cabeza que pudo evitar desde el inicio. Hablamos de lo que normalmente no se ve. Los riesgos silenciosos, las decisiones que parecen pequeñas, pero afectan tu patrimonio, y por qué ahorrarse la comisión a veces termina costando mucho más. ¿Te has preguntado qué puede salir mal cuando rentas sin respaldo legal y sin filtros adecuados? Escucha este episodio antes de entregar tus llaves. Detrás del Letrero ya está disponible en Spotify, Amazon Music, YouTube, iVoox y Apple Podcasts. Te va a abrir los ojos. Hola y bienvenidas, bienvenidos. Hoy vamos a tocar un tema que, muchos ven como algo súper sencillo, ¿no? Poner una propiedad en renta. La idea suena fácil, ¿verdad? Sacas unas fotos, pones un anuncio por ahí, la enseñas un par de veces, firmas un papel que bajaste de internet y listo, ¿no? A esperar el depósito cada mes. Parece como el caminito directo a un ingreso extra sin mucha complicación. Pero, a ver, ¿qué pasa cuando esa aparente simpleza choca con la realidad? Sobre todo en un mercado tan movido y a veces tan complejo como el de la Ciudad de México. Y justo de eso vamos a hablar hoy. De esos peligros que no se ven, ¿no?, a simple vista, y de los gastos que nadie te cuenta cuando decides, aventarte a rentar por tu cuenta, sin la guía de un experto. Y para esta exploración nos vamos a basar en la experiencia y los apuntes de Emilio Martínez. Él es asesor inmobiliario en Keller Williams Premier. Nos comparte esto desde su blog, o sea, desde la trinchera del mercado de CDMX. Sí. Él cuenta una historia que, la verdad, lo resume perfecto. Pensemos en Carlos. Un propietario tenía un departamento mono en la Narvarte y decide que él mismo lo puede rentar. ¿Por qué? Pues para ahorrarse la comisión. Y al principio, órale, todo bien. Encuentra inquilino rapidísimo, firman un contrato de esos estándar y todo parece ir súper bien. Carlos piensa, la hice, ¿no? Un éxito. Esa historia de Carlos es el pan nuestro de cada día, de verdad. Es súper común y refleja una trampa clásica. Muchos propietarios, con la mejor intención, se fijan solo en la comisión. Creen que están haciendo una jugada financiera inteligente, pero es como ver solo la punta del iceberg, ¿sabes? El problema de fondo no es querer rentar directo, para nada. Es la falta total de una estrategia para proteger su patrimonio. Es como, salir a navegar sin checar el clima, sin chalecos salvavidas, esperando que el mar siempre esté tranquilo. Y más en las aguas a veces medio turbulentas del mercado de aquí, de la capital. Exacto. Y como pasa cuando navegas sin cuidado, pues el buen clima para Carlos duró poquito. Llega el segundo mes y ¡pum!, el inquilino deja de pagar. Así nomás. Carlos, ya medio nervioso, saca ese contrato genérico que bajó. Y ahí es donde le cae el 20. Ese papel, vale poco. No tiene las cláusulas que necesita, no hay penalizaciones claras, o sea, no lo protege como él pensaba. Y lo que sigue, es la crónica de un problema anunciado. Necesita abogados, se mete en un laberinto legal que, se alarga meses. El desgaste emocional, de lidiar con eso, la incertidumbre y, claro, el golpe al bolsillo. Intentar recuperar su depa se vuelve una lucha tremenda contra alguien que, tristemente, parecía conocer mejor los huecos de ese contrato que el propio Carlos. Ok, a ver, vamos a desglosar esto. ¿Qué fue lo que realmente falló en el plan de Carlos? Mira, lo fascinante aquí, y también preocupante, es ver cómo funciona al revés eso del ahorro. La comisión que quiso evitar se hizo polvo.
y se multiplicó, pero exponencialmente, en gastos reales. O sea, honorarios de abogados que no son baratos, meses y meses sin recibir renta que le pegan durísimo a lo que esperaba ganar, reparaciones si es que el inquilino dejó daños, y ni hablemos del costo que no se ve, el estrés, el tiempo perdido, eso nadie te lo paga. ¿Y todo por qué? Porque se saltó el proceso profesional desde el día 1. No fue nada más mala suerte con el inquilino, Fue la consecuencia, digamos, predecible, de no haber filtrado bien. Y sobre todo, de no tener un contrato de arrendamiento fuerte, hecho a la medida, legalmente sólido. Carlos no tuvo un accidente, no. Vivió el resultado de no tener una estrategia para cuidar su inversión. Su visión a corto plazo de ahorrar ya lo dejó totalmente expuesto a un riesgo gigante a futuro. Y justo esa falta de estrategia, de prevención, es un patrón que Emilio Martínez ve una y otra vez. Aquí es donde la cosa se pone muy interesante, porque Emilio identifica 5 errores clave, errores que cometen muchísimos propietarios que deciden rentar solos. El primero, y parece básico, pero pasa mucho, fijar la renta a ojo de buen cubero. A ver, expliquemos qué es eso. O el dueño le tiene mucho cariño a su inmueble, ¿no? Y cree que vale oro. O escucha lo que cobra el vecino de enfrente, que a lo mejor tiene un depa totalmente distinto y pide una renta altísima. ¿El resultado? El departamento vacío meses y meses, acumulando polvo, gastos de mantenimiento, predial, cuotas y sin generar ni un peso. Imagínate, un departamento en Coyoacán, súper bien ubicado, pero que ya necesita sus arreglitos. Y el dueño pide lo mismo que por uno recién remodelado en la Roma Norte. Pues no va a jalar al inquilino adecuado. O pasa justo lo contrario. Por miedo a no rentarlo rápido o porque de plano no sabe cómo está el mercado, pone una renta muy baja. Piensa en un loft padrísimo en la Condesa, impecable, rentado a precio de, no sé, un departamentito de una recámara en una zona menos cotizada. Ese es dinero que está dejando ir, literal, cada mes. Es regalar parte de lo que podría dar tu inversión. Y si conectamos esto con el panorama general, fijar el precio correcto es mucho más que poner un número, ¿sabes? Es el primer paso estratégico, fundamental. Requiere ser objetivo, analizar. No es de intuición ni de ¡ay, qué bonito está mi depa! Es el gancho inicial para atraer al tipo de inquilino que buscas. Y claro, es clave para optimizar lo que te regresa tu inversión. Un asesor profesional, como lo dice Emilio, no adivina. Hace lo que se llama un análisis comparativo de mercado, un ACM. ¿Y qué es eso? No es nomás ver anuncios parecidos. Es investigar a cuántos se rentaron de verdad propiedades similares, tamaño, recámaras, cómo está, si tiene amenidades, en qué piso, qué tan viejo es, en la misma colonia o hasta en el mismo edificio en las últimas semanas. Se ve cuánto tiempo tardaron en rentarse estas otras propiedades, o sea, cómo se está moviendo el mercado. Emilio usa bases de datos y herramientas profesionales para sacar esta información precisa, actualizada. Este análisis, basado en datos reales, permite poner un precio competitivo. Ni tan alto que espante, ni tan bajo que pierdas dinero. Es, pues, más ciencia que ocurrencia, ¿no? Ok, segundo error. Igual de tentador y peligroso. Aceptar al primer interesado sin investigar bien. Llega alguien, se muestra súper interesado, dice que le urge mudarse. Quizás te cuenta una historia conmovedora o simplemente parece una persona decente, amable. Y listo. El propietario, que ya quiere empezar a recibir la renta, sobre todo si el lugar lleva tiempo vacío, pues siente la tentación de cerrar el trato ahí mismo. He oído eso de parecía tan formal, hasta referencias trajo, pero confiar solo en la primera impresión o en la prisa que dice tener puede ser la receta para un desastre. Las consecuencias van desde lo obvio, como que no pague o se atrase siempre, hasta cosas más graves. Inquilinos que se pelean con los vecinos, que descuidan la propiedad y causan daños caros. O aguas, que le dan un uso indebido al inmueble. Y aquí es donde la falta de un filtro profesional se vuelve un punto débil crítico. A ver, esto plantea una pregunta importante. ¿Le darías las llaves de tu coche nuevo a alguien que acabas de conocer en la calle nomás porque te sonrió y dijo que lo necesitaba ya? Pues claro que no. Entonces, ¿por qué hacerlo con una propiedad que vale muchísimo más?
Un proceso de selección profesional, como el que implementa el equipo de Emilio Martínez, es metódico, es a fondo. Implica primero pedir y checar comprobantes de ingresos. Hay que asegurarse de que el candidato pueda pagar la renta sin problemas, ¿no? Generalmente se pide que la renta no pase del 30-40% de sus ingresos comprobables. Segundo, se consulta su historial en el buró de crédito. Es vital ver cómo ha pagado antes. Tercero, se piden y, ojo, se verifican las referencias laborales y de otros lugares donde haya rentado. No es ser desconfiado por serlo, es aplicar un protocolo para manejar el riesgo. Es proteger activamente la inversión, asegurándote con pruebas de que el inquilino tiene la capacidad económica y un buen historial. Emilio seguido detecta focos rojos en esta etapa que un dueño sin experiencia ni notaría. Tercer error clásico: usar los contratos genéricos. Esos machotes que bajas de cualquier página de internet prometen ser la solución mágica y universal. No, el gran problema es justo ese. Son genéricos. No pueden ver las particularidades de tu propiedad ni tus necesidades como dueño, y menos van a estar actualizados o adaptados a las leyes específicas y a veces complicadas de aquí de la Ciudad de México. Normalmente les faltan cláusulas súper importantes o las tienen redactadas de forma muy ambigua. A ver, ¿qué pasa exactamente si el inquilino se atrasa? ¿Hay penalizaciones claras y que sí valgan legalmente? ¿Se permiten mascotas? ¿Bajo qué condiciones? ¿Se puede subarrendar? ¿Cuál es el uso de suelo permitido para ese lugar? ¿Con cuánta anticipación real y cómo se tiene que avisar si se acaba el contrato? ¿Qué tipo de garantía hay para el pago? ¿Aval, fianza, póliza? ¿Bajo qué causas específicas se puede terminar el contrato y pedir que se vayan? Estos contratos universales muchas veces dejan al propietario, de plano desprotegido, justo cuando más necesita el respaldo legal. Exactamente. Un contrato bien hecho, lo que Emilio llama un contrato blindado, es la herramienta de protección legal más importante para el propietario. No es un formato que nomás rellenas, es un documento legal diseñado a medida por expertos. Tiene que ser específico para esa propiedad. Incluir cláusulas redactadas con precisión que sean justas para los dos, pero que protejan al dueño. Y sobre todo, tienen que estar alineadas con el Código Civil de aquí y las leyes de arrendamiento locales. Este documento a medida evita muchísimos problemas a futuro porque pone las reglas claras desde el principio. No es un gasto, es una inversión clave en tranquilidad y seguridad jurídica. Un contrato débil es como poner un letrero de problemas bienvenidos. Ok, vamos al cuarto error: no calcular bien los tiempos muertos, esos periodos sin inquilino. Y sobre todo la larga lista de gastos ocultos que vienen con tener una propiedad rentada. Muchos dueños solo ven la cifra mensual de la renta que esperan recibir y se olvidan de todo lo demás. ¿Qué onda con el predial anual? Y las cuotas de mantenimiento del edificio, que esas siguen corriendo esté ocupado o no. Si de repente hay que impermeabilizar porque hay goteras, o pintar todo entre un inquilino y otro, o arreglar una fuga de agua que no esperabas, de dónde sale esa lana, la limpieza profunda antes de entregar las llaves, incluso los servicios básicos como luz, agua, gas, durante el tiempo que está vacío, pues los paga el dueño. Son como gotitas que, sumadas, le pueden pegar fuerte a lo que realmente ganas. Es que es básico tener una visión financiera completa, como si fuera cualquier negocio. La rentabilidad real de una propiedad no es nomás multiplicar la renta por 12. Hay que restarle todos esos gastos de operación, mantenimiento, reparaciones, los gastos fijos, predial, seguros, cuotas, los impuestos que pagas por esa renta, y un factor clave que seguido se olvida: el costo de oportunidad del tiempo que el inmueble está vacío entre inquilinos. Un asesor profesional, usando datos del mercado como los que maneja Emilio para diferentes zonas de CDMX, te ayuda a proyectar estos costos de forma realista y a estimar cuánto tiempo podría estar vacío. Así se puede calcular el flujo de efectivo neto real. Y entonces sí, saber cuál es el verdadero retorno sobre la inversión, el ROI. Con esa visión clara, ya puedes tomar decisiones informadas. ¿Invierto en una mejora para subir la renta o bajar la vacancia? ¿Cómo hago un guardadito para imprevistos? Sin este análisis financiero completo, la ganancia que crees tener, pues chance es en parte una ilusión. Y el quinto error, que de alguna forma engloba a los demás: un desconocimiento profundo de los derechos y, ojo, también de las obligaciones legales de ser arrendador aquí en la Ciudad de México. Hay una falta de información tremenda sobre las herramientas legales que existen justo para proteger al propietario y para manejar la relación con el inquilino dentro de la ley.
Por ejemplo, muchos no conocen o no entienden bien cómo funcionan las pólizas jurídicas de arrendamiento, que son súper valiosas para cubrir gastos legales si hay un juicio o para llevar un proceso de desalojo. Otros no saben cómo pedir y formalizar bien una fianza o un aval con propiedad en garantía. Peor aún, no saben cómo redactar cláusulas específicas y válidas para terminar el contrato antes si hay incumplimientos graves, o cuál es el procedimiento exacto y los plazos que marca la ley para notificar y llevar a cabo un desalojo si, pues ni modo, se llega a eso. Actuar por instinto o por lo que te dice un amigo en estos casos puede salir muy mal. Es que conocer el marco legal no es opcional. Es una necesidad para quien renta un bien raíz en CDMX. No se trata de volverte abogado de la noche a la mañana, para nada, pero sí de entender las reglas básicas del juego para actuar bien y, sobre todo, para proteger tu inversión. Saber qué puedes y qué no puedes poner en un contrato, cuáles son los plazos legales para avisos, cómo documentar si no cumplen, cómo proceder si no pagan o no se quieren ir. Todo eso es crucial. Ignorar la ley no te salva de cumplirla y además puede invalidar acciones legales que quieras hacer después o hasta meter al dueño en problemas por hacer mal las cosas. La ley busca un equilibrio entre los derechos del inquilino y los del dueño. Conocerla te permite moverte en ese marco, protegiendo tus intereses de forma legítima y eficaz. Aquí es donde la asesoría legal especializada, que viene con un servicio profesional como el de Emilio, hace una diferencia enorme. Y bueno, todo este panorama de riesgos y errores nos lleva a la pregunta central que plantea Emilio Martínez en su análisis. ¿De verdad vale la pena arriesgar un patrimonio que a veces es el resultado de años de esfuerzo, de ahorrar o una herencia, nada más por querer ahorrar la comisión de un asesor profesional? Y justo aquí es donde entra la alternativa lógica. Buscar la guía, el respaldo de un experto. Efectivamente. El acompañamiento profesional que describe Emilio va mucho más allá de solo encontrar a alguien que pague la renta. Es un servicio completo de gestión de riesgos y de optimización de tu activo. Implica, como ya dijimos, ese análisis de mercado preciso para poner la renta óptima, que equilibre rapidez y ganancia. Incluye una estrategia de marketing profesional, multicanal, con fotos buenas, descripciones que atraigan, para jalar no solo interesados, sino a los mejores prospectos calificados del mercado. El proceso de filtrado, riguroso y objetivo, es una pieza clave para minimizar problemas a futuro. La elaboración de esos contratos blindados, personalizados y revisados por abogados expertos, es otra garantía fundamental. Pero además, un servicio completo como el que ofrece el equipo de Emilio suele incluir asesoría fiscal sobre cómo declarar bien esos ingresos y pagar menos impuestos dentro de la ley, y asesoría legal continua para cualquier duda o problema durante el contrato. En muchos casos, hasta pueden ofrecer la gestión del día a día, cobrar puntualmente, dar seguimiento a los pagos, ser el contacto con el inquilino para arreglos o peticiones, gestionar renovaciones. Básicamente, se trata de quitarle al propietario esa carga operativa y las preocupaciones. Transformar la propiedad en una fuente de ingresos pasivos lo más segura y eficiente posible. El objetivo final de un asesor como Emilio Martínez, como él mismo lo dice, no es nomás colocar un inmueble. Su misión es ser como un guardián del patrimonio de su cliente. Es asegurarse de que esa inversión dé los resultados esperados de forma estable, predecible y sobre todo sin volverse un dolor de cabeza, una fuente de conflictos o de gastos que no esperabas. Es llevar la simple tarea de rentar a un nivel más alto, el de una gestión patrimonial estratégica y eficiente. Y bueno, la trayectoria de Emilio Martínez y su equipo en Keller Williams Premier respalda justo esa capacidad, ¿no? Han ayudado a muchísimos propietarios a navegar con éxito al mercado aquí en la Ciudad de México. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si hacemos un balance, la idea central queda clara, ¿no? Rentar por tu cuenta puede parecer a primera vista lo más barato, pero los riesgos escondidos y los costos inesperados que pueden salir como resultado de errores como poner mal la renta, no investigar bien al inquilino, usar contratos chafas, no calcular los gastos o ignorar la ley, pueden terminar siendo muchísimo más caros. En tiempo, en dinero y en tranquilidad, mucho más que lo que inviertes en una asesoría profesional. En esencia, los beneficios que sí se ven de tener una asesoría experta, como la que representa Emilio Martínez, se traducen en resultados medibles y en algo súper valioso que no se mide tan fácil. Logras rentar la propiedad más rápido y seguido a un mejor precio.
Seleccionas inquilinos más solventes y con menos riesgo, gracias a los filtros profesionales. Blindas legalmente la operación con contratos sólidos, específicos. Optimizas la ganancia financiera neta porque consideras todos los costos y planeas con estrategia. Y quizá lo más valioso para muchos dueños: ganas paz mental. Saber que un profesional con experiencia está manejando y protegiendo tu activo inmobiliario transforma lo que podría ser una fuente de estrés y trabajo constante en una pieza eficiente y segura de tu estrategia patrimonial. Pasa de ser una apuesta, digamos, a ser una inversión bien gestionada. Al final del día, la decisión sobre cómo rentar una propiedad va más allá. Es una decisión sobre cómo valoramos y protegemos un activo importante. Preferimos la incertidumbre y la carga de trabajo del hazlo tú mismo, cruzando los dedos para que no pase nada malo. O elegimos la seguridad estructurada, la experiencia comprobada y la protección completa que te da ir de la mano de un experto que vive y respira el mercado y las leyes inmobiliarias todos los días. Es una reflexión importante. Más allá de la renta mensual, ¿cómo afecta la forma en que manejamos nuestra propiedad a su valor a largo plazo y a nuestra propia tranquilidad financiera? Y justamente para quienes estén en esa reflexión o ya tengan claro que prefieren irse por el camino de la seguridad y la eficiencia, si están pensando en vender, comprar, rentar o invertir en bienes raíces en la Ciudad de México, contactar a Emilio Martínez de Keller Williams Premier es un paso inteligente. Para quienes buscan una asesoría profesional, enfocada y personalizada, y están listos para tomar decisiones informadas, Emilio Martínez ofrece análisis estratégicos y acompañamiento experto. No dejen pasar la oportunidad. Soliciten uno de sus cupos de asesoría disponibles. Con su experiencia, podrán dar el siguiente paso con seguridad y confianza en este complejo pero también apasionante mercado inmobiliario de CDMX. Muchas gracias por acompañarnos en esta charla a fondo. Hasta la próxima.